el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia. Hoy en la mañana vino el subsecretario y le decía y le explicaba mi visión distinta a lo que presentó hoy en la comisión. Lo primero que le dije es que es una tristeza que en esta ley de ingresos se hagan sifones para transferir recursos presupuestales de la administración pública civil al ejército. Avanza la militarización hasta en el presupuesto y la ley de ingresos. Lo primero que hacen es quitarle los recursos a instituciones como el Instituto Nacional de Migración. Le quitan esos dineros y se los pasan a la Sedena para el Tren Maya. Ustedes díganme, ¿qué es más importante? ¿Atender la gran crisis humanitaria desbordante, la crisis migratoria, o seguirle dando recursos infinitos al deficitario Tren Maya? El segundo tema que hacen es quitarle recursos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pasársela a la Secretaría de Marina. En este proceso de desmantelamiento de las secretarías y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El tercer ejemplo que les pongo es el de los aeropuertos. Ahí al que le quitan es a los concesionarios particulares de aeropuertos, les doblan el cobro del 4 al 9% de la suma de los ingresos brutos y se los pasan otra vez a la Sedena y a la Semar para que fortalezcan, financien los particulares a los aeropuertos del ejército. Este es el primer dato que es preocupante. La transfusión, el sifoneo de recursos para seguir alimentando el monstruo de la militarización de este gobierno que se dice de izquierda. Vergüenza debería darles. La segunda es el gasto social centralizado, discrecional y opaco. Déjenme decirles que este gobierno, como siempre, engaña y dice que gasta como nunca, aumenta el gasto social. Le tengo una mala noticia. El innombrable, porque nunca lo nombra, a Peña Nieto, tenía, no, el cabrón de López, el que nunca nombra, sí nombra a Salinas, al cabrón que nunca nombra es Enrique Peña Nieto. El innombrable de AMLO es Enrique Peña Nieto, el del pacto de impunidad. Esa es la vergüenza de este gobierno también, que se dice de izquierda y progresista. Vergüenza, opacar y cubrir con impunidad la corrupción del gobierno anterior y de este gobierno. Pero no me distraigas, te voy a dar datos. El gobierno de Peña Nieto gastó el 20.6% del presupuesto de egreso en gasto social. Este gobierno lo redujo un 20%. Aunque son montos mayores, es sobre un presupuesto mayor, entonces este gobierno destina menos recursos, pero lo hace como lo hace. Lo hace como este vato lo dice, de manera directa, de manera discrecional, de manera corporativa, etiquetándolo como si fuera
una dádiva del presidente y no un derecho humano, un derecho social, un derecho constitucional. Ese es el cambio. El cambio es decir que son el dinero de Andrés Manuel López Obrador para los viejitos y no el dinero de todos los mexicanos para atender un derecho humano a las personas en edad avanzada. Pues sí, aquí está el dato, gasta menos este gobierno en gastos sociales, pero lo hace de una manera más opaca, discrecional, caprichosa, vertical y clientelar. El tercero, estas sí no se midieron, es el gasto discrecional. Miren, pone el presupuesto del precio del barril para el año que entra. ¿Saben a cómo lo pone? A $56 el barril de petróleo. ¿Saben a cómo está ahorita? A 84. ¿Cuál es la diferencia? El 28 dólares, que es el 50%. Y yo le pregunté a este subsecretario, le dije, por cada dólar, ¿cuánto le representa de más al gobierno? Y me dice 15,000 millones de pesos cada dólar. Y entonces, si van a tener, ahorita si fue dólar spot, está 84, el presupuesto a 56, hay una diferencia de 28 dólares. Concluye, senador. Que son por 15,000 millones de pesos, 422,000 millones de pesos que no va a poder etiquetar la Cámara de Diputados, el Congreso, porque van a aparecer de la nada, porque el precio del petróleo real va a ser mayor al presupuestado y como no estaban etiquetados, la Cámara de Diputados no va a poder participar en su definición. A ver, presidente, según yo tengo 10 minutos, se presentaron un posicionamiento para todas las 4 iniciativas. Si quiere regreso cuando esta es la ley de ingresos, regreso otros 5 minutos con la ley federal de derechos y después con la ley del Fondo de Estabilización. ¿Le parece? Sí. ¿Qué hacemos? Me parece bien, tiene usted la razón. Me permito también informarle de que hubo un acuerdo de la mesa directiva con el ánimo de ordenar el debate, dígame, determinándolo por 5 minutos. ¿Regreso o me extiendo? Concluye usted. Muy bien. Aproveche Ya voy su a terminar, me intervención. faltan 2 puntitos. Gracias. Bueno, les hablaba del Fondo de Estabilización de este gobierno. Quiero que lo vean. Es el colmo de cómo el Fondo de Estabilización iba con el innombrable de este gobierno, que es Enrique Peña Nieto, iba creciendo hasta 300,000 millones de pesos. Y entra este gobierno y mocos, se lo chutan todo y lo bajan de 300 a 30,000 millones de pesos. Eso es lo que están desmantelando los fondos, los ahorros, los fideicomisos que se tenían para gastarlos de manera ineficaz. Viene una solicitud de un endeudamiento desorbitado. A mí aquí sí se me fue el aliento, porque miren, el PIB de México, se lo voy a hacer muy redondito, 1.3 billones de dólares. 1.3 billones de dólares, multiplíquenlo por 17 pesos por dólar, serían 22 billones de pesos. El PIB de México, 22.5 billones de pesos. ¿Cuánto debe ahorita el sector público? 12 billones. De 22 debemos 12, el 48%. Este gobierno empezó con 8 billones y va a terminar con 14. 14 billones de pesos de un PIB de 22 billones. Es el 50%. Y entonces me dicen, oye, güey, pues si no pasa nada, pues si es el 50% del PIB. Sí, nada más que la deuda pública no se paga con el PIB. El PIB es el valor agregado de la economía, de toda la economía, del sector privado y del sector público. La deuda se paga con los ingresos del sector público. La deuda pública se paga con los ingresos del sector público. Y estos son, todo el mundo lo reconoce, de los más bajos del mundo. México recauda el 16% del PIB. Entonces, estamos heredando, pide esta administración 2 billones de pesos más de deuda. Y yo me puse a buscar
¿cuándo en la historia de México se habían pedido 2 billones de pesos? Y me encontré que nunca. La cifra más grande de las administraciones anteriores andaba en 600,000 millones. Esta pide 2 billones de pesos. Y luego me voy todavía más para atrás en el artículo 2 de la Ley de Ingresos, en el tercer párrafo. Esta sí se va, ahí les baila, fíjense. Dice, leo directamente de la Ley de Ingreso: a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 18,000 millones de dólares de Estados Unidos. Esto nadie lo ha dicho. Están pidiendo la autorización de un endeudamiento externo de 18,000 millones de dólares. Nunca se han pedido esa cantidad de recursos. Olvídense de FOBAPROAS, olvídense de lo que ustedes quieran. ¿Qué me dice esto? Que Pemex no está haciendo petróleo, Pemex está haciendo agua. Y por eso necesitan un salvavidas. Y este salvavidas lo está ejerciendo el gobierno como una deuda extraordinaria de 18,000 millones de dólares. Y termino porque el subsecretario lo trajo indebidamente a la discusión el tema de la reducción de la pobreza. Él hablaba de la reducción de la pobreza porque dice que se redujo de 55 millones de personas en pobreza a 46. Sí, pero 55 Concluya, senador. El 55 millones fue en el COVID. Ahí fue cuando hubo una explosión y lo está comparando contra eso. Pero si lo comparo contra el inicio de esta administración, la pobreza extrema creció de 32 millones de personas a 37. Y el dato más grave, la población con carencia de acceso a los servicios de salud es de 50 millones de personas, de mexicanas y mexicanos sin acceso a los programas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que para mantener el equilibrio en las finanzas públicas y lo que hacen es no atender los derechos humanos de salud, de educación, de seguridad y de inversión en infraestructura. Están financiando con déficit en programas sociales y en derechos sociales el equilibrio precario de las finanzas públicas. Por eso votaremos en contra, señor secretario, porque están aumentando de manera irresponsable e inconstitucional la deuda pública, ya que el destino de esta deuda no está garantizado que sea para proyectos de infraestructura como lo mandata la Constitución. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Órale, pues. Gracias, senador Gustavo Madero.